Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este webinario sobre mujeres en la diplomacia mexicana. Muy buenos días desde México y muy buenas tardes hasta Francia y hasta Marruecos. Para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que es una plataforma de discusión sobre los temas internacionales, sobre los asuntos globales, es de especial interés el día de hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora una historia larga de lucha por conseguir igualdad en sus derechos, por avanzar en los derechos de la mujer. Y creímos que era importante conocer cuál es el papel que las distinguidas mujeres mexicanas han tenido a favor de la diplomacia mexicana, los retos que cotidianamente tienen que superar, así como también oportunidades que su condición de género les permite. Y para ello, gracias al apoyo de la embajadora Mabel Gómez Oliver, tenemos un panel de lujo, un panel de distinguidas diplomáticas con trayectorias distintas, al mismo tiempo todas ellas convergiendo a favor de los intereses de México. Me permito presentar en un primer momento a Natalia Jiménez, quien fungirá como nuestra moderadora. Natalia es primera secretaria del Servicio Exterior Mexicano, es diplomática desde el año de 2010, actualmente adscrita a la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Además, en este momento, una de nuestras misiones con más trabajo por las condiciones que todos conocemos. Natalia ha sido cónsul de protección y cónsul adscrita en el Consulado de México en Filadelfia, como también fue encargada de asuntos hispanos y migratorios de la Embajada de México en Washington. Es abogada por la Universidad Iberoamericana en Puebla y tiene una maestría de la Escuela de Derecho de la Universidad de Houston. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Presento a las siguientes 4 diplomáticas con quien tuve el privilegio de trabajar directamente en diferentes momentos. La embajadora Mabel Gómez Oliver, actualmente nuestra embajadora en el Reino de Marruecos y concurrente en Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali y Senegal. Ella ha sido jefa de Cancillería en la Embajada de México en los Estados Unidos, así como embajadora de México en Argentina y en Guatemala. Ha tenido una intensa labor dentro de la Cancillería en diferentes posiciones, en la Dirección General de América del Norte, para Naciones Unidas. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Diplomacia por la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia. Es miembro de Comercio. La embajadora Reina Torres, embajadora ella es actualmente nuestra cónsul general de México en Chicago, ha sido la cónsul de México en San Antonio, Texas, directora general de protección a mexicanos en el exterior en la Cancillería, así como cónsul de México en Fresno, California. Ha ocupado otros cargos dentro de la propia Cancillería, como encargada del área política de la Embajada de México en los Estados Unidos y jefa de Cancillería de nuestra Embajada en la República Checa. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría por la London School of Economics and Political Science. Le doy una cordial bienvenida a la embajadora Sandra Fuentes Beirain, quien nos acompaña desde Francia. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Derecho por la Universidad de Ottawa. Ella actualmente cuenta con la distinción de embajadora emérita, siendo la primera mujer que cuenta con este nombramiento, con esta distinción. La embajadora Fuentes Beirain fue embajadora de México ante Canadá, Francia, Mónaco, Países Bajos, Luxemburgo, fue subjefa de la misión en Washington, fue en la Secretaría de Relaciones Exteriores directora general para Asia y Pacífico, para Europa Occidental, y el último cargo que tuvo fue como cónsul general de México en Nueva York. Ha tenido igualmente una intensa labor en diferentes ámbitos, en organismos multilaterales, en APEC, en Países Bajos, de los diferentes organismos acreditados en los Países Bajos. Y no menos, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a Vanessa Calva, quien ella es diplomática de carrera, recientemente nombrada como cónsul de México en Leamington, en Ontario, Canadá. Ha sido directora ejecutiva del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ha sido directora general adjunta de políticas de protección consular
y ha trabajado adscrita en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de nuestra Cancillería. Ha participado o ha sido cónsul de protección y de asuntos comunitarios en nuestros consulados en Los Ángeles y en Denver, Colorado. Tiene una maestría de estudios internacionales, igualmente por la Fletcher School of Law and Diplomacy, teniendo una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es una asidua escritora de diferentes artículos, destacando artículos relacionados con la comunidad LGBTQ+. Y ha participado pues, en diferentes foros. De manera que tenemos, como he dicho, un panel de distinguidas diplomáticas que tienen carreras, si bien distintas, al mismo tiempo seguramente nos van a compartir retos similares, oportunidades similares, y pues para mí es un privilegio en nombre del COMEXI darles la bienvenida, agradecerles que hayan aceptado participar en este webinario que nos permite pues conmemorar el Día Internacional de la Mujer, reflexionando sobre los retos de las mujeres en la diplomacia mexicana, que le permitan al COMEXI, a partir de este evento, pues podernos plantear documentos de trabajo que permitan incidir más positivamente en el trabajo que se realiza en la diplomacia mexicana. De nuevo, muchas gracias y le paso el micrófono a Natalia, agradeciéndole su moderación. Muchísimas gracias, doctor Alcocer. Muy buenos días a todas las personas que se están conectando el día de hoy a este webinar. Vamos a tener el honor de compartir con las embajadoras Gómez Oliver, Fuentes Berain, Torres Mendívil y con la consejera Calva, sobre un tema muy importante, no solo para las mujeres, sino para todas las diplomáticas y diplomáticos en el mundo, y en particular nos vamos a enfocar, por supuesto, en México. Quisiera también agradecer al COMEXI, al equipo de COMEXI por esta iniciativa, al doctor Alcocer y al equipo, y también a la Secretaría de Relaciones Exteriores por la plataforma para transmitir esta conversación. Realmente, únicamente como a manera de introducción, quisiera, además de la presentación que ya se hizo de nuestras destacadas panelistas, señalar que, pues bueno, hoy conmemoramos un día muy importante, el Día Internacional de la Mujer, en el que recordamos la lucha de todas las mujeres que han abierto camino y que han dedicado su esfuerzo y su sacrificio para avanzar en la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en todos los espacios. Por supuesto que las contribuciones de las mujeres se ven en todas las esferas, tanto profesionales, públicas y privadas, y el día de hoy nos vamos a enfocar en la diplomacia, porque pues ese es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros hacemos día con día desde distintas trincheras. Y bueno, me gustaría para iniciar hablar o compartir con la embajadora Reina Torres Mendívil, si nos pudiera hablar sobre, vemos un panel de mujeres muy exitosas y quizá nos quedamos viendo el éxito y no vemos todo lo que hay detrás, los retos, los sacrificios y demás. Si nos pudiera, por favor, embajadora Torres, hablar sobre usted qué tipo de retos considera que enfrentan las mujeres diplomáticas en México y en el mundo también. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Natalia, gracias al COMEXI, doctor Alcocer, y qué lujo estar con este grupo de panelistas, colegas, queridas, amigas todas. La verdad es un privilegio poder compartir este día de hoy, pues la experiencia que a lo largo de 30 años ya de carrera en el Servicio Exterior Mexicano puedo aportar, sobre todo para las nuevas generaciones. Retos hay muchos, y yo creo que hay retos que son endémicos y que son históricos, y que ha costado mucho trabajo no solamente llegar a cambiar las cuestiones que de manera, la cultura que permea a lo mejor dentro de las instituciones o lo que sucede a nivel internacional quisiéramos haber podido cambiar antes, pero que ha tenido que pasar tiempo y ha tenido que ser la acción de muchas mujeres diplomáticas las que poco a poco hubiesen no solo roto ese techo de cristal, sino sentado precedente en muchos otros ámbitos para que las nuevas generaciones, incluyendo la mía, que ya no está nueva, pero que también nos tocó colarnos por una de esas rendijas que rompieron en el techo de cristal otras mujeres antes que yo. Quisiera hablar de estos retos en tres términos. El primero, pues a nivel de la política exterior que presenta México al mundo, ¿no? Que defiende México en los foros internacionales, en las relaciones bilaterales,
Yo creo que el contenido de la política exterior feminista se tiene que dar todos los días y es un reto para todas y todos, que no sea solo una cuestión de moda y que al pasar de los años, pues bueno, se pase otra cosa y no hayamos logrado efectivamente hacer que sea una práctica cotidiana el que todas nuestras acciones y posiciones de política exterior pasen por la perspectiva de género y pasen por los temas de género. Y esa es una responsabilidad institucional que los que somos, las y los que somos miembros del Servicio Exterior Mexicano tenemos que defender. Yo creo que ese es un gran reto. Si hay el avance de que ahora hablemos de política exterior feminista, pues bueno, el reto es darle contenido y darle contenido todos los días. Y no solamente en posiciones, como decía yo, a nivel de foros multilaterales, como el que te encuentras tú, Natalia, justamente en un momento crítico, donde el conflicto, pues también tenemos que ver desde la perspectiva de género cómo está afectando a las mujeres y a las niñas de Ucrania, por ejemplo, en este momento, el tema del cambio climático, cómo afecta a las mujeres y a las niñas, en fin, todas nuestras posiciones tienen que pasar por ese filtro. Pero está también la parte de las relaciones bilaterales, cómo hacemos que el tema de género sea una parte activa de todas las agendas bilaterales. Sin duda alguna, en los que estamos, tenemos el privilegio de encabezar consulados, pues es una tarea de todos los días, ¿no? El hablar de inclusión, el hablar de los espacios para empoderar a las mujeres y para generar cambios positivos para nuestra comunidad, ayudando a las mujeres migrantes, por ejemplo, ¿no? Pero también está la otra parte, que ahí paso a la segunda dimensión, que es la parte institucional, y que abarca, yo diría que dos ámbitos. El ámbito de cómo nos organizamos dentro de la institución, por ejemplo, lograr pues, que haya paridad en los concursos de ingreso, que ya se ha avanzado ya mucho, pero también al seleccionar o al nombrar mujeres en posiciones de toma de decisiones. Sigue habiendo un déficit enorme, que a veces cuando uno lo dice en blanco y negro los números, ¿no? Y comparan cuántas mujeres titulares hay de representaciones con hombres, pues sigue siendo algo que sorprende a muchas personas. Y sin embargo se ha avanzado muchísimo, esa es la gran paradoja. O sea, tenemos que superar una distorsión en nuestra estructura institucional para que estas nuevas generaciones que ya son paritarias reflejen o lleguen a las posiciones de toma de decisiones. Evidentemente, estamos ahorita todavía en un momento en que la pirámide está distorsionada y no hay en los rangos, por ejemplo, en el que nos encontramos las consejeras, ministras y embajadoras, no hay todavía paridad, ¿no? Entonces, se sigue reflejando las posiciones de toma de decisiones. Pero aún así se debe hacer el esfuerzo para que, o continuar el esfuerzo para que refleje la demografía de nuestro país y sean las posiciones de toma de decisiones ocupadas por personas, pues no solamente hombres y mujeres, sino también de comunidades de pueblos originarios, de comunidad LGBTI, en que refleje la diversidad de nuestra demografía, la parte institucional. Pero también hay otra serie de acciones, por ejemplo, que tienen que ver con las herramientas que son indispensables para que las mujeres del servicio exterior, las mujeres diplomáticas, puedan cumplir con su labor. Por ejemplo, desde el cuidado médico, las guarderías, temas que son muy prácticos y que se tienen que poner como parte prioritaria de las acciones para que efectivamente las mujeres puedan seguir avanzando en sus carreras. Una cuestión tan sencilla como las licencias de paternidad para los hombres que deciden, y tengo colegas que así lo han hecho. Tengo colegas jóvenes de nuevas generaciones, hablando de estas nuevas masculinidades que son tan necesarias, que han decidido tomar licencias de paternidad para quedarse a cargo de sus niños por 6 meses y lo tienen que hacer pues, sin goce de sueldo para permitir que sus esposas regresen de manera inmediata al ámbito laboral, ¿no? Entonces, todos esos temas tienen que ser parte de la agenda institucional, la paridad en las delegaciones que envía México a los foros internacionales, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que, y con esto concluyo, una parte que a mí me parece que es fundamental y es la parte de nosotras, de las personas, de las mujeres. Cómo nos percibimos, cómo nos dejamos, y lo digo por experiencia, cómo muchas veces dejamos que la cultura que nos rodea permee nuestra toma de decisiones cotidianas, ¿no? Y avalamos o normalizamos situaciones que ahora con el paso de los años las reflexiono y me doy cuenta que estaba equivocada. O sea, yo veo estos nuevos diálogos, estos nuevos consensos respecto a los feminismos o el papel de las mujeres, y veo, lo digo ahora sí que sin ninguna modestia, veo un crecimiento significativo en mi manera de pensar a lo largo de los años. Y debo reconocer que debo gran parte de este crecimiento a las nuevas generaciones, que me han empujado y me han hecho partícipe de las luchas que ellas enarbolan ahora, ¿no? Entonces, me encanta la idea que pasemos de una cultura en que las mujeres exitosas tienen que comportarse como hombres
a veces hasta vestirse como hombres, ¿no? Para luchar en el mundo de hombres, levantar la voz, ¿no? Tener actitudes de hombres para poder colarse en ese mundo y pasar ahora en el que ya no es el individuo, ya pasamos de eso, esos dichos absurdos de que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer, ¿no? Que eran muy lamentables, a abrazar las diferencias y abrazarnos en un contexto de sororidad y en el que nosotras mismas reafirmamos nuestros derechos y luchamos por nuestros derechos, por la igualdad, por la libertad, por vivir sin amenazas de violencia, por combatir pues, temas que permean en muchas instituciones como el hostigamiento, el acoso y la violencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, me quedo con esta última parte, o sea, este es un tema también de crecimiento individual que nos compromete a todas y todos. Muchísimas gracias, embajadora, y sobre todo por de compartir de manera tan estructurada sus reflexiones, se lo que agradecemos realmente, y me quedo con pues, tanto su visión desde la política exterior, desde las herramientas también y desde la cuestión institucional y el compromiso más bien institucional que tenemos y este crecimiento que nos comparte. Y quisiera ahora pasar la palabra a la embajadora Gómez Oliver para si nos pudiera, por favor, expandir un poco más en este tema sobre los retos y también compartirnos un poco sobre los retos personales y familiares que hay en esta carrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a todo el equipo de Comexi, a su presidente, doctor Alcocer, por habernos apoyado y abierto este espacio tan importante. Me fascina poder verlas a todas ustedes, a pesar de que sea a través de la pantalla. Y además me siento muy honrada de formar parte de este panel con mujeres tan talentosas que además han sido amigas, colegas e incluso colaboradoras. Me encanta. También quiero agradecer a toda la audiencia que está escuchándonos. A pesar de que hay una multiplicación de eventos, videoconferencias sobre la temática relacionada con los derechos de la mujer, tenemos una buena audiencia y quiero agradecer y reconocer que estén con nosotros. Me parece que visibilizar nuestras experiencias permite visibilizar no solamente lo que nosotros podemos compartir, sino lo que todas las mujeres diplomáticas día con día enfrentan y sufren. Es decir, ver por detrás de lo que está en una embajadora como Olga García Guillén, que está al frente de una operación para repatriación de mexicanos, o lo que todas las mujeres de alguna manera sufrimos a lo largo de la pandemia, siendo no nada más las diplomáticas que tenemos que ser todos los días, sino también siendo madres, maestras, cocineras y hacerle de todo. Entonces creo que esta es una excelente oportunidad para visibilizar esa otra parte de la historia que no siempre se ve en la superficie y no siempre se ve en la pantalla. Así es que agradezco de nuevo al Comexi por darnos esta oportunidad. Reina ya me abrió camino en cuanto a los retos profesionales, así es que me voy a concentrar en la parte de retos familiares. El servicio exterior no es un empleo cualquiera, es una forma de vida. Solemos decir los miembros del servicio exterior, hombres y mujeres, que esto no es un proyecto profesional, sino que el servicio exterior es un proyecto de vida. Pero ciertamente aquí quiero destacar que es un proyecto de vida muy diferente para la mujer de lo que es para el hombre. En un esquema tradicional, el hombre, cuando es trasladado al exterior, pues si es soltero, toma sus maletas y se va. Si está casado o está casado con hijos, le dice a la esposa, tenemos que irnos porque soy trasladado a tal lugar, así es que prepara la mudanza y nos vamos. Y eso sin contar que la mujer muchas veces en ese esquema tiene que sacrificar carrera, tiene que sacrificar familia, tiene que sacrificar amistades y tiene que sacrificar el vivir en México y ver otros horizontes. Entonces, para la mujer es otra cosa, es muy distinto, porque al final de cuentas nosotros nos encontramos en un ámbito en donde el trabajo corresponde a la mentalidad tradicional a los hombres, un espacio que sigue estando dominado por los hombres, que además, pues nosotros no podemos dejar de ejercer ese papel que la sociedad convencionalmente nos ha asignado, que es el de seguir ejerciendo como esposa, como madre, como mujer en general, como incluso como ama de casa.
Entonces, al momento de que nosotros salimos al exterior, pues también tenemos que asumir todas estas labores al mismo tiempo que nos desarrollamos profesionalmente. Entonces, ese es uno de los primeros retos. ¿Y qué significa para una mujer entrar al servicio exterior? Bueno, primero que nada, el reto, el desafío de tener una pareja. No todos los hombres van a ceder y a sumarse a este proyecto de vida que las mujeres elegimos. No es fácil, sin duda. O sea, en mi caso, cuando a mi actual marido me dijo, vamos a casarnos, le dije, bueno, pues sí, pero yo tengo este proyecto de vida profesional y de vida, que es el servicio exterior. Si estás dispuesto a sumarte, bueno, bien, nos casamos. Y si no, pues sigue tu camino y yo sigo el mío. Afortunadamente, en mi caso, bueno, logré sumar a mi esposo a este proyecto y sigo con él. No hemos tenido problemas hasta el momento. Claro que la dificultad misma de tener una pareja que tiene que sacrificar él a su vez su profesión y dejar todo atrás para acompañarme, sí ha sido otro de los retos. Entonces, para la mujer sin duda es difícil, pero para el hombre que acompaña también es difícil y agrega a la mujer retos. Porque, por ejemplo, vivimos en un entorno social en donde no es, a pesar de que han pasado los años, a pesar de que había habido avances, no es del todo bien visto o es devalorizado el hombre que se suma a un proyecto profesional de una mujer, a un proyecto de vida. Entonces, pues hace ya 30 años que nos casamos y hace más de 20 años que salimos por primera vez al exterior, y el hecho de que él se sumara a mi proyecto de vida era concebido como va a ser un mantenido, es un mandilón, ¿por qué lo vas a mantener? Etcétera, etcétera. Entonces, enfrentarte al entorno social e incluso al entorno familiar es otro reto que se suma a todos los retos profesionales que implica la carrera. También otra cosa, el hombre cuando se suma al proyecto de vida de la mujer tiene que asumir también una serie de tareas que en la mentalidad tradicional pues son las tareas que hace la mujer. Entonces tiene que dedicar el tiempo para la casa, para hacer las compras, para hacer pues todo el trabajo que implica en la casa, y además adaptarse al hecho de que es la mujer la única que va a ser proveedora, sobre todo porque es muy difícil que los cónyuges encuentren en todos los países en donde somos destinadas un trabajo que pueda permitirle continuar el desarrollo profesional que él tendría en México, ¿no? Él o ella, porque estamos hablando de distintos tipos de pareja. Otra cosa, el tema de la familia. Cuando se agregan los hijos, cuando se suman los hijos, se incrementan los retos. Yo por eso en mi caso, pues tardé casi 10 años en tener hijos, en tener a mi hija, y fueron esos 10 años que fueron muy importantes para mi formación, en donde tenía yo responsabilidades pues que implicaban mucha dedicación, muchas horas de trabajo, extender los horarios laborales, y bueno, el no tener hijos me salvaba de tener esa responsabilidad como madre, pero sin embargo, pues tarde o temprano llegan los hijos, y es al hombre a quien le corresponde también asumir tareas que normalmente están asignadas a las mujeres. Entonces, ese es otro reto que el hombre tiene que adaptarse. Y claro, para la mujer significa también sacrificar pues, el ejercicio de la maternidad en muchas ocasiones. Por encima de las responsabilidades familiares, ponemos en muchas ocasiones las mujeres las responsabilidades laborales. El extender el horario laboral para ir a una fiesta nacional, para atender alguna recepción, alguna reunión de trabajo, incluso cenas de trabajo, pues significa sacrificar a la familia. Y en mi caso, a medida que iban avanzando mis responsabilidades, pues tenía yo que sacrificar los años críticos de la infancia de mi hija por dedicarme a las labores que competían a mis responsabilidades en Washington, en Ginebra, etc.
Y luego también está la parte de los retos para los hijos. Para los hijos no es nada fácil estar moviéndose de un lado a otro. Cada cambio, cada traslado significa una nueva cultura, un nuevo idioma en ocasiones, nuevos hábitos, nuevas costumbres y nuevas amistades. Relacionarse para los niños implica readaptarse, establecer relaciones de amistad cortas. Afortunadamente ahora tenemos a la tecnología que permite continuar con las amistades, pero no siempre es fácil a pesar de la tecnología. Y bueno, incluso cuando los hijos se reinsertan al país de origen, cuando regresan a México, también tenemos dificultades. La adaptación, después de haber estado tanto tiempo fuera del país, el insertarse en una sociedad con pues los niños o los adolescentes, los jóvenes de su misma edad, también para ellos implica un reto. Es conectarse nuevamente o conectarse, como fue el caso de mi hija que nació en el exterior y es hasta hace muy poco que se va a vivir a México, que se traslada a vivir a México, entonces tiene que prácticamente reconocer a su país o conocer a su país por no haber estado viviendo en México pues nunca. Pues creo que son los retos fundamentales que a nivel personal y familiar, y podemos abundar más adelante en la conversación, pero sin duda, pues todas las mujeres en menor o menor grado, en los rangos en que estemos, enfrentamos esta realidad. Y el hecho de que en los últimos años haya habido esta sensibilización de que los hombres tienen que asumir un papel en la educación, en la atención y permitir que las mujeres nos podamos desempeñar profesionalmente, sin duda reconozco que es un avance y que puede abrir nuevos cauces para que las mujeres puedan mantenerse en la carrera y puedan desarrollarse y alcanzar los objetivos que se han trazado en la carrera. Así es que aquí lo dejo y por supuesto hay muchas otras cosas que podemos comentar más adelante. Te lo agradezco mucho, embajadora, y realmente creo que muchas nos vemos reflejadas en la experiencia que usted nos comparte. Los retos, sin duda, profesionales, personales y familiares, los compartimos, y la realidad también es que hablamos poco de ellos en una manera tan abierta como lo estamos haciendo hoy. Y creo que es muy importante que tengamos estas conversaciones así, de manera abierta y franca, porque realmente tenemos que empezar o cada vez normalizar más tanto la incorporación de los hombres a la vida familiar, ¿no? Pero también conocer, ¿no?, cuáles son las realidades en las que vivimos los diplomáticos y también, por supuesto, las diplomáticas. Y no quiero tomar yo más tiempo porque tenemos un espacio de diálogo más adelante y quiero pasarle la palabra a la embajadora emérita Fuentes Verain. Embajadora, realmente es un honor que nos acompañe el día de hoy. Como saben, las personas que nos escuchan, hoy tenemos, o la ley dispone que hay 5 puestos para embajadores eminentes y uno de ellos es la embajadora Fuentes Verain. Así que, embajadora, con todo su destacada trayectoria y cambiando un poquito para pasar ahora hacia hablar del éxito que tanto usted como las panelistas que nos acompañan el día de hoy, si nos pudiera compartir un poco cuáles han sido, desde su perspectiva, su experiencia, esos factores que usted considera que son claves para el éxito, tanto el suyo, pero también que para las nuevas generaciones, las personas que nos están escuchando y van a hacer el examen, por ejemplo, que empiecen a tomar nota de en qué concentrarse. Muchas gracias, embajadora. Gracias, Natalia. Te agradezco muchísimo y agradezco mucho también a Comexi haber puesto en forma este webinar. Por supuesto, a mis queridas colegas Mabel, Reina, con las cuales he trabajado durante muchísimos años. De Vanessa y de Natalia tengo noticias, no me tocaron, pero estoy muy contenta de estar con todas ustedes aquí. Yo quisiera simplemente hablar un poco de la historia, de cómo ha venido evolucionando el tema de la mujer en el servicio exterior. Imagínense nada más lo vieja que soy, que yo presenté el concurso al principio de los años 70. Y ya entonces
de los 15 puestos que había abiertos a concurso, fuimos mayoritariamente mujeres las que entramos. El problema más importante desde mi punto de vista, es que las mujeres entran, pero después se van quedando en el camino. Y creo que el reto más importante es hacer que esas mujeres que ingresan lleguen hasta el rango de embajador. Y desafortunadamente, las presiones familiares recaen sobre todo en las mujeres. Biológicamente somos las mujeres las que somos madres, somos tradicionalmente por cultura y por educación las que somos responsables del cuidado de los hijos, somos las responsables de que la casa funcione bien, etcétera, etcétera. Y creo que hay que educar a los hombres a que esto cambie y a que esto en realidad en otros países no se ve de la misma manera como se ve en México. Si usted me pregunta cuál es el factor principal del éxito de una carrera, después, por supuesto, del trabajo arduo, constante, etcétera, es el entorno familiar. Si tú tienes resuelto tu entorno familiar, tienes muchísimo camino andado en tu carrera. Yo personalmente tuve la fortuna de haberme casado y le gano a Mabel por muchos años. Voy a cumplir 50 años de casada con un cónyuge que siguió mi carrera paso a paso durante los 45 años en que estuve en activo. Contrariamente a muchas de mis colegas, yo hice la mayoría de mi carrera en el extranjero. Hay carreras que se hacen sobre todo en México y tengo la grandísima ventaja de que mi marido es veterinario y que al momento de decidir seguir mi carrera en lugar de la suya, probablemente hubiéramos permanecido en Francia y yo me hubiera convertido en la esposa del veterinario. Él se convirtió en el esposo de la diplomática y en cada lugar en donde estuvimos hizo el esfuerzo de revalidar su diploma, de pasar concursos, de pasar exámenes para poder trabajar casi siempre como veterinario. Había lugares en los que por las propias leyes del país, por las condiciones, no lo pudo hacer, pero siempre tuvo una actividad profesional al lado de la mía. Debo decir que hay servicios exteriores en el mundo en los que se les reconoce la labor del cónyuge, al punto tal en que, por ejemplo, en Israel, el cónyuge recibe un sueldo, recibe un estipendio, y hay lugares en los cuales los cónyuges son considerados exactamente bajo la misma luz que es considerado el diplomático. Y creo que poco a poco en México debemos dar prioridad a que se reconozca el trabajo de los cónyuges. Es también muy importante que lo que está en la ley y sobre todo en esta nueva ley con perspectivas de género se traduzca en realidades, es decir, que haya pago de guarderías, que se facilite a las mujeres, sobre todo en edad reproductiva, que regresen a trabajar en las mismas condiciones, que haya licencias de maternidad más largas. Qué bueno lo que dice Reina Torres, que algunos de sus colaboradores han tomado las licencias de paternidad. Me parece indispensable y fundamental que al inicio de la vida de los niños los dos padres estén con ellos. Y también quiero retomar un tema del que habló Reina, que me parece fundamental, y es el tema de, en español la palabra sororidad no suena muy bonita, pero bueno, yo no he encontrado un equivalente al mismo. Es muy importante que las mujeres apoyemos a las mujeres. Desafortunadamente no siempre es el caso. Yo puedo decir desde mi punto de vista, en igualdad de circunstancias, cuando podía yo escoger entre un hombre y una mujer como colaboradores, indefectiblemente escogía a la mujer. ¿Por qué? Porque hay que darles las oportunidades a las mujeres. Después, la vida las va decantando. Algunas se quedan, algunas progresan, algunas llegan al rango de embajador, pero lo más importante es darles la posibilidad.
Y yo creo que en ese caso también debemos de saber que una vez que las mujeres tienen un pie adentro, ellas mismas se van a desenvolver, se van a desarrollar para poder llegar. Hay que facilitarles, sin lugar a duda, la posibilidad de tener una vida familiar armónica, una vida familiar que les permita desarrollar su trabajo con tranquilidad de mente, sabiendo que su casa funciona, que su entorno. Yo tengo una hija, un hijo, los dos profesionales muy exitosos, y tengo dos nietas, una de 12 y una de 14 años, que ni siquiera se plantean el hecho de ser mujeres, si podrán hacer o no hacer alguna cosa, ni siquiera les viene a la mente. Y yo creo que poco a poco nos vamos a dar cuenta que en las nuevas generaciones, y lo espero por ustedes que están todavía, les quedan todavía muchos años de carrera enfrente, que así sea, que no cuestionen que por el hecho de ser mujer no pueden ustedes hacer lo que les dé la gana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Es un grato gusto escucharla. Pues estos consejos, créame que todos estamos tomando nota. Y muchas veces, como dices, más una cuestión de tener esta conversación y poder también escuchar sobre sus experiencias. Y me quedo también con algo muy, muy importante que usted mencionó. El ingreso es un tema, y la permanencia y el ascenso también es otra. Entonces, en breve me gustaría ahondar más sobre ese tema, que pues es muy importante también. Y ahora quiero pasar la palabra a la consejera Vanessa Calva, nuestra cónsul en Leamington. Y Vanessa, pues es un gusto coincidir contigo aquí de nuevo. Trabajamos juntas un tiempo en Washington, así que es un gusto ver que en estos años pues ya tienes una primera titularidad y eres pues en general una persona muy exitosa y muy activa, sobre todo en muchos temas. Y te quiero preguntar, porque precisamente eres bastante activa en la promoción de distintos temas, y ¿cómo has visto tú en estos años que estás en el servicio exterior evolucionar en estos últimos pues años el tema de la igualdad de género en la Secretaría? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Natalia, y un gusto y privilegio ser parte de esta conversación, y también aprecio enormemente la invitación y la oportunidad de participar. Gracias al doctor Alcocer y al equipo de Comexi y a las colegas que ya participaron. Yo creo que sobre lo que comentas, creo que ha sido una evolución muy importante que ha sido empujada por las mujeres que somos parte del servicio exterior. La visibilización que mencionó la embajadora Gómez Olivier, y esta importancia de que nosotras nos convertimos ahora en espejo y en eco de los logros y de los resultados que las mujeres en la diplomacia han alcanzado, creo que es fundamental. Y creo que justamente se transita de estos elementos que han mencionado las colegas anteriormente, en donde pasamos de solamente decir tenemos que tener más mujeres en la diplomacia, a lo que ahora estamos impulsando, que es necesitamos tener mujeres en todas las áreas y en todos los espacios de Cancillería en donde se toman decisiones y en donde se estructuran las políticas públicas que se implementan en embajadas, en consulados y en misiones. Creo que también ahora no nada más vemos los temas y derechos sobre mujeres meramente como una postura internacional en el ámbito de los derechos humanos, pero como un tema transversal que permea en todas las áreas de Cancillería y que justamente derivó y deriva en esta estructuración de la política exterior feminista. Y esto obviamente también contempla que no nada más debemos de tener los temas que involucran y que nos involucran a mujeres dentro de Cancillería, sino de lo que hacemos fuera y de las mujeres que nosotros también servimos desde los diferentes ámbitos en los que estamos. Y que también esa conversación se ha movido en este péndulo, en donde no nada más se aboga
por la prevención o la eliminación de diferentes tipos de violencia que enfrentamos, sino en proyectos y en acciones de empoderamiento integral. Entonces creo que eso han sido y continúa siendo algo en lo que todas debemos de continuar, y creo que tenemos fantásticas, no nada más voceras, sino aliadas, y obviamente no nada más las colegas que están aquí, sino muchos de las oficinas ahorita de nuestra secretaría, que de manera diaria justamente proyectan eso. Me parece que también hemos creado y hemos abierto nuestros propios espacios y plataformas para ser parte de estas conversaciones en todos los niveles. Reina mencionó, por ejemplo, justamente el tema consular. Pues el tema consular es un ámbito que tiene una riqueza impresionante, en donde obviamente México ha tenido un liderazgo fundamental a nivel mundial, en donde todas las acciones, los servicios, las vinculaciones que entablamos todos los días como parte de nuestra labor son fundamentales. El diálogo diplomático, regional y multilateral que se ha tenido en estos años, en estos momentos, yo creo que es extremadamente importante y trae justamente ese reflejo de lo que se ha alcanzado como mujeres diplomáticas en México, y que también parte ya de una perspectiva de género que también incluye cuestiones que tienen que ver con cooperación, con diplomacia cultural, etcétera. Y como muy bien mencionó Reina, cómo debe de verse ahora nuestro servicio exterior ante esta realidad. Y también lo acaba de mencionar la embajadora Fuentes, ¿no? Cómo es que cómo eran nuestras generaciones del servicio exterior cuando ingresamos y cómo estamos ahora en estos momentos en los espacios en donde ocupamos. Y creo que de manera muy importante esta evolución es porque nos permite, y también hemos encontrado y alzado nuestras voces para contribuir a partir de nuestras vivencias como mujeres diplomáticas en las áreas y en los cargos en los que nos hemos desempeñado, no nada más en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional, que nos permite avanzar los derechos en estas ambas dualidades, que creo que la embajadora Mabel mencionó muy bien, porque nuestra carrera pues tiene esa dualidad. Y también creo que es muy importante lo que se mencionó en el sentido de que todas las mujeres en todos los rangos contribuimos a la diplomacia, porque contribuimos en nuestro quehacer diario, en el diseño de iniciativas novedosas y creativas, en ocupar titularidades y oficinas, y en justamente todas las cosas que ahorita vemos en diferentes momentos en las que participa México, que creo que es una participación extremadamente rica e única. Y finalmente, me parece que hemos transitado en un momento también en el que ya nos espera que seamos un bloque homogéneo de mujeres, con los mismos intereses y los mismos retos, sino que somos un grupo diverso que refleja todos los espectros del feminismo y de cómo debemos seguir empujando a partir de una perspectiva de género amplia que reconoce nuestras orientaciones sexuales, nuestras identidades de género y nuestras familias diversas, y que ya no solo conversamos de la igualdad, sino de la sororidad y mentorías que se mencionaron anteriormente. Porque esto no nada más involucra para nosotras como mujeres diplomáticas el plano profesional, sino justamente esta sororidad yo lo veo desde lo que yo he podido vivir, justamente en las amistades que he tenido el privilegio de crear a partir de mi carrera, y que son justamente estas mujeres, estas colegas, estas amigas, las que se convierten para nosotras en la fortaleza que nos deja justamente identificar cómo resolver temas laborales, en las que nos ayudan y las que nos empujan cuando se han presentado retos en diferentes momentos de nuestra vida, y por supuesto en cualquier otro espacio que contempla esto. Entonces yo me permitiría dejarlo así para continuar con la conversación de los temas que de manera muy interesante se han planteado.
Muchísimas gracias, Vanessa, y tocas varios temas importantes. Pues también me quedo también un poco con esto que hablas. No necesariamente tenemos un papel o un programa oficial, por ejemplo, de mentoría, ¿no?, al interior del SEM, pero aún así informalmente con nuestras jefas, con nuestras colegas, amigas y demás, nos vamos ayudando y pues avanzando. Y estos últimos minutos, porque ha sido una conversación muy rica, pero también estoy viendo el reloj. Entonces, este tiempo que tenemos para conversación, ya nos están llegando preguntas y quienes nos estén viendo, por favor, en el chat nos pueden mandar preguntas. Y veo que varias, de hecho, profundizan sobre estos temas que hemos tratado. Y si les parece, voy leyendo un par y así vamos tratando de contestar. Voy a empezar con la siguiente, que regresa al tema de los retos, pero también de las acciones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para superar esos retos? La voy a leer tal cual y dice: a raíz de experiencia propia, ¿qué acciones emprenden como jefas ahora para apoyar a las mujeres que enfrentan a retos en la crianza y balance hogar-trabajo? ¿Alguna valiente que quiera ir primero? O si no, se lo paso a la embajadora Gómez Oliver para después de la embajadora Reina, quizá. Mabel. Embajadora Mabel. Sí, bueno, en relación con las colegas, ¿qué tipo de apoyos? Bueno, justamente a partir de la experiencia de uno, es que se da cuenta de la importancia de ser muy flexible y sensible a las situaciones que enfrentan nuestras colegas, nuestras colaboradoras. No nada más en el ámbito diplomático, sino también las empleadas locales que nos apoyan en las representaciones en el exterior, y también las colegas que están dispersas por el mundo. Es decir, yo siempre trato de mantener comunicación con todas mis ex colaboradoras y que me sientan a mí con la confianza de consultarme cualquier cosa, sea en el ámbito personal, sea en el ámbito profesional. Creo que si algo tiene de satisfacción llevar ya 35 años o casi 35 años en esto, es cuando los ex colaboradores y ex colaboradoras la buscan a uno con la solicitud de un consejo, confiarnos en algo. Entonces, esa es una de las primeras acciones que yo siempre hago: generar la confianza suficiente con mis colaboradoras y colaboradores también, pero en este caso colaboradoras, para que se acerquen cuando tienen un problema, se acercan cuando tienen alguna consulta y podamos tener un diálogo franco y pueda yo sugerirles acciones, sugerirles rumbos, cursos de acción para resolver la situación en la que se enfrentan. Eso es lo que yo hago. También en cuanto a la parte familiar, cuando hay situaciones de que los hijos están enfermos o tienen alguna situación que atender, o inclusive que tienen que ir a la reunión de padres a media mañana, yo soy muy flexible y por supuesto que lo comprendo y lo entiendo. En ese contexto, muchas veces los hombres se quejan por este tipo de flexibilidades. Eso a mí no me importa. O sea, tenemos que ser suficientemente flexibles y sensibles a las situaciones que las mujeres están viviendo, porque no nada más, repito lo que dije en mi exposición inicial, no nada más son profesionistas, no nada más están trabajando, sino que enfrentan la carga de la familia, de ser madres, muchas veces de ser las amas de casa, de llegar a cocinar en la tarde o en la noche. Entonces, por eso mismo soy muy flexible. Ese tipo de acciones son las que yo priorizo. Muchas gracias, embajadora Torres. Gracias Natalia. Y bueno, sí, me sumo a lo que dice Mabel, empezando por cómo tratamos, ¿no? Cómo nos tratamos en un contexto en donde pues tenemos el privilegio de encabezar alguna representación. Y el tema de los permisos, que sin duda alguna me da risa porque es algo yo creo que hemos experimentado todas. Mi madre trabajaba, yo no tengo hijos, pero mi madre trabajó pues un buen rato de mi infancia y sé de lo que se trata, ¿no? Entonces, si alguien me pide permiso desde para ir al festival de la primavera de la niña o el niño, hasta una cuestión de salud, que pues eso ni siquiera se cuestiona, por supuesto que lo tienen, ¿no? Entonces, ese es un tema más allá de las críticas. Y hablando de las críticas, yo solo dejo aquí como comentario,
de las dos, digamos híjole, calificativos que me han puesto desde que estoy aquí en Chicago, creo que de las dos más bonitas, yo creo que pretendieron ser insultos, pero terminaron siendo piropos. Han dicho que aquí yo lo que tengo es un matriarcado, qué barbaridad, cómo es posible, y me han dicho que aquí en este consulado hay una mafia feminista, ¿no? Entonces, pues bueno, insisto en que resultaron halagos en lugar de críticas. Y a lo mejor lo dicen porque hago mucho énfasis en la capacitación. ¿Qué trabajo les cuesta a los colegas que se inscriban en cursos de capacitación sobre temas de género, sobre temas de cómo atender casos de hostigamiento o violencia de género? Les cuesta muchísimo trabajo. Sienten que esos son temas de mujeres, que por qué a mí me está mandando la cónsula que haga esta cosa, ¿no? Esa es la primera, que sí soy muy insistente en eso. El tema de cómo se distribuyen las asignaciones entre el personal. Se dice, por ejemplo, que los temas de protección eran de hombres, porque hay que ir a hablar con el sheriff, hay que estar con la policía, entonces eso lo tiene que hacer un hombre, ¿no? ¿Cómo una mujer va a estar ahí entre la gente o los oficiales de law enforcement? Y que, bueno, pues a lo mejor la documentación, que es una cuestión pues más, ¿no? De labor, de oficina, se piensa de manera equivocada, porque hay mucha estrategia detrás de la documentación, que eso lo tienen que hacer mujeres. Bueno, nada de eso. Aquí los temas de seguridad y de protección no son de hombres, es de todos, y quien tenga las capacidades, la voluntad y la disposición de hacerlos, pues son los que los hacen, ¿no? Y después, la atención de casos de hostigamiento y acoso. Por décadas en nuestro servicio exterior se han metido estos casos abajo del tapete, ¿no? O se traslada rápidamente a la persona cuando hay un caso de hostigamiento o de acoso sexual, o se mueven de lugar, o bueno, mejor no digas nada, ¿no? Aquí atender a los protocolos que están vigentes y reaccionar de manera clara, contundente y con toda fuerza para sancionar, investigar y sancionar y proceder de acuerdo a los protocolos, a mí me parece fundamental. Si no lo hacemos nosotras que estamos en estas condiciones, entonces vemos que hay mucha resistencia cultural, sobre todo de compañeros titulares, no todos debo decir, para tomar estas medidas cuando hay que actuar. Agregaría también, qué bueno que mencionan la cuestión de los permisos, porque sí, si bien las mujeres somos quienes nos involucramos o estamos muy pues al tanto, ¿no?, de la vida familiar, creo que también es muy importante que los colegas hombres asuman también su paternidad y hagan, aprovechando sobre todo quienes están en la mafia feminista de Chicago, aprovechen esos permisos y puedan también estar presentes y participar, porque precisamente creo que rompemos un poco el estereotipo que es la mamá la que tiene que hacer esto o que tiene que hacer lo otro. Y sin abundar más, le paso la palabra a la embajadora Fuentes Brain por si ella quisiera agregar algo más. Bueno, yo creo que el tema que tocó Reina sobre el hostigamiento es fundamental. Desafortunadamente, durante todos mis años de carrera, vi algunos casos terribles. Siendo yo embajadora en Canadá, me tocó en un consulado una queja de una colaboradora del patrón. Así que imagínense nada más en la que me vi. Exigí que se formara una comisión que viniera a investigar el caso. Exigí además que en la comisión fuera presidida por una mujer, pero desafortunadamente son cosas que, como bien dice Reina, se trata más bien de barrer abajo de la alfombra y no se hable del tema cuando son temas fundamentales que tienen que ser resueltos. Muchas gracias, embajadora. Vanessa, ¿algo que quisieras agregar? Sí, o sea, simplemente justo de lo que comentan tanto la embajadora Torres como la embajadora Fuentes, o sea, el tema que al final del día nos permite, a través de las mentorías, de los matriarcados y del feminismo, es que le da luz a los aspectos de masculinidades tóxicas que justamente son los que necesitamos erradicar y tienen una manifestación de diferentes formas, en cuestiones de discriminación veladas, en todos los comentarios que nosotros sabemos que las mujeres se enfrentan en diferentes espacios. Entonces, lo mejor para hacer eso es, en efecto, sí, una capacitación, y las personas que se puedan llegar a sentir incómodas, pues creo que ese es el chiste de las capacitaciones, que te sientas incómodo o incómoda porque se está proyectando que justo la manera de abordar, de tener una concepción del tipo de equipo, el tipo de trabajo, la manera en la que se brinda atención a alguien que se hacía antes, ya no es así. Y no nada más es una cuestión de que antes se hacía así y ahora no.
Antes se hacía así, but now we know better. O sea, entonces ahora necesitamos hacer las cosas de una manera distinta y positiva desde este espectro, desde el empoderamiento y de la defensa que debemos de tener siempre como mujeres entre nosotras y entre equipos. Muchísimas gracias, Vanessa. Y desafortunadamente ya nos estamos acercando al final de este webinar y tenemos todavía varias preguntas. Va a ser un poco difícil que las cubramos todas. Las voy a leer y si ustedes quieren hacer su comentario de cierre en cualquiera de estos temas, adelante. Tenemos una que dice, ¿qué recomendación o consejo le darían a una mujer que quiere entrar al Servicio Exterior Mexicano para ser miembro de carrera? Otra pregunta dice, considerando las áreas que han planteado, foros multilaterales, relaciones bilaterales, instituciones y familiar, ¿es suficiente la implementación de la política exterior feminista como estrategia para lograr una paridad de género? Y hay otra que dice, las mujeres mexicanas en el extranjero también aprovechan el 8 de marzo para marchar en las calles de la ciudad en que se encuentran. ¿Cuál es el impacto de estas marchas en las embajadas, consulados de México? ¿Cómo son escuchadas sus voces? Y también agregaría uno, y creo que es un poco también algo que hemos escuchado a lo largo del panel, y es sobre las masculinidades. Y precisamente el día de hoy estamos pues, hablando, es el Día Internacional de la Mujer, tenemos ese enfoque, pero ¿cómo hacemos que este tema sea considerado una prioridad para todos y todas, no únicamente para las mujeres? Si gustan, hacemos una ronda de cierre y pueden tomar el tema que prefieran. Empezamos con la embajadora, como las tengo aquí en la pantalla, con la embajadora Emabel Gómez. Muchas gracias, Natalia. Uy, quedaron muchos temas en el tintero y las preguntas que planteas también son muy diversas. Pero bueno, yo quisiera concentrarme en el tema de la política exterior feminista, si eso basta para lograr la igualdad de género. Definitivamente no. O sea, declararse como un país que tiene una política exterior feminista no es suficiente, a pesar de que tenemos objetivos marcados, prioridades identificadas. Tenemos que hacer la igualdad de género en el día a día y tenemos que involucrar a todos los integrantes de la Cancillería en eso. Y no solo eso, sino que también necesitamos un liderazgo fuerte a todos los niveles y tenemos que proyectar esa política exterior feminista a todos los ámbitos de la vida nacional. Y para eso, por ejemplo, tomo el caso de cuando estábamos en Ginebra, comprometiéndonos en todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, comprometiéndonos a seguir planes de acción en materia de observancia de derechos humanos, pero hacia adentro también teníamos que hacer un trabajo muy activo, muy fuerte, para que los distintos gobiernos estatales, gobiernos locales, instancias en todos los órdenes de gobierno se comprometieran a sí mismo a implementar planes de acción que hicieran posible que esos compromisos que a nivel internacional asumimos vía la Cancillería se tornen en realidad en México y que beneficien a todas las mujeres mexicanas que estamos viendo que están siendo objeto de feminicidios, que están siendo objeto de violencia doméstica y de muchas otras barbaridades que vemos todos los días. De manera que no es suficiente declararse como país con una política exterior feminista. Hace mucha falta que todos nos involucremos para hacer realidad todo lo que eso implica para lograr la igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Embajadora Reina Torres. Gracias, Natalia. Y pues sí, efectivamente son muchas y diversas las preguntas que quedan, pero voy a tomar el referente de la política exterior feminista un poco como paraguas para hablar de varios de los temas que se tocaron. Efectivamente, la política exterior feminista no debe ser algo estático o ya dado en un periodo de tiempo determinado. La política exterior feminista debe, uno, involucrar a todas y todos. O sea, no es una cuestión de las mujeres de la Cancillería, o sea, de ninguna manera. Y nos debe involucrar de manera activa en nuestros quehaceres diarios. Las y los que tenemos el privilegio de encabezar representaciones o de estar en oficinas en donde se toman decisiones en México, tenemos que cada decisión que tomemos, cada propuesta que hagamos, pasarla por el filtro, por los lentes de la perspectiva de género, de la igualdad, o sea, cómo esto que estoy haciendo se puede ver fortalecido, reforzado cuando lo veo desde la perspectiva de género.
todas y cada una de las acciones de todos los días. Y eso va pues para lo que hacemos desde los consulados, las embajadas, pero también en Cancillería. Y esto no es de las mujeres, obviamente facilita el que seamos mujeres, como lo dijo Vanessa, pues cuando estamos en el día a día, evidentemente nosotros visibilizamos nuestras propias experiencias personales, ¿no? Y las ponemos en el quehacer, en nuestro quehacer de todos los días. Y voy y concluyo con el tema de que este es un tema que nos involucra y nos obliga a involucrarnos en absolutamente todo lo que hacemos. No se vale ver una situación de hostigamiento sexual en nuestro entorno laboral y no hacer nada, ¿no? No se vale saber que, bueno, pues que son puros hombres los que estoy mandando a esta delegación, pero pues bueno, es que no hay mujeres, ¿no? No, sí hay mujeres, si se buscan siempre hay mujeres que pueden representar y hablar por México, ¿no? No se vale decir, no, bueno, pues es que es prioridad el servicio exterior para hacer los nombramientos y entonces ahora tengo estos nombramientos. No, se puede nombrar cada vez con mayor frecuencia a mujeres en puestos de tomas de decisiones. Así es que esa es yo creo que la invitación a involucrarnos de una manera u otra, y no importa que no sean titulares de representaciones o estén en puestos de tomas de decisiones, también lo comentaron aquí, o sea, para nosotros nos corresponde escuchar, pero también a las primeras secretarias, segundas, terceras personas que están interesadas en ingresar al servicio exterior, pues a que contribuyan, y a que contribuyan con estas cosas, lo decía yo al principio, que nosotros a lo mejor no somos sensibles porque las nuevas generaciones están viendo desde otro prisma distinto todo esto. Y nosotros tenemos que aprender de ustedes. Es que también es responsabilidad de las nuevas generaciones el hacerse escuchar cuando no hay respuesta a la mejor de los jefes o las jefas, ¿no? Muchísimas gracias, embajadora Fuentes Leal. Sí, yo creo que es indispensable el que la política exterior feminista, y lo pongo entre comillas, sea entendida simplemente como darles las oportunidades a las mujeres y que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones, pero también es muy importante que las mujeres sean muy buenas funcionarias para que no se diga que se les da o que se les promueve, que se les asciende exclusivamente porque son mujeres. No, se les asciende, se les promueve porque son muy buenas funcionarias, y en ese sentido, la persona que preguntaba sobre su ingreso en el servicio exterior tiene que estar muy bien preparada, tiene que saber que no es una carrera fácil, tiene que saber que el concurso de ingreso es un concurso muy competitivo, tiene que hablar idiomas, tiene que estar dispuesta a salir al extranjero, tiene que saber que esta carrera es una carrera muy particular, que no se parece a ninguna otra, y que en ese sentido hay que tener los ojos abiertos y saber muy bien a lo que vas. ¿Por qué? Porque si no, se van quedando las mujeres, se van rezagando, y después el comentario general es, no pudo porque es mujer. No, no pudo porque no es buena, no pudo porque no tenía las condiciones familiares. Entonces, es fundamental que las mujeres nos veamos siempre como las mejores y dar de nosotros lo mejor que tenemos para poder hacer progresar la política exterior del país. Muchísimas gracias, embajadora. Vanessa. Sí, claro. Creo que en este ya mencionaron cosas muy importantes, pero lo que yo me permitiría decir es justamente a partir de lo que se mencionó y particularmente de las preguntas que veo que hicieron, que están muy vinculadas con cuestiones de ingresos al servicio exterior y ese tipo de consultas es, pues búsquenos, contáctenos, tienen la manera de podernos mandar un correo, de mandarnos un tweet y de poder tener una conversación un poco más directa sobre qué ha sido para nosotros el servicio exterior, justamente estos elementos que se mencionan, que hay un examen de ingreso, pero luego se vienen muchos más, que vienen muchísimas otros retos y oportunidades y por supuesto que espacios fantásticos de crecimiento y de desarrollo, pero creo que eso, lo mejor es eso, que entre nosotras nos podamos comunicar y que podamos establecer esa comunicación, sea que quieran ingresar al servicio exterior o no. Creo que eso sería un punto importante, y que este tipo de espacios y de plataformas pues nos ayudan a fomentar esas conexiones. Muchísimas gracias, Vanessa. De nuevo les agradezco a las 4 y a Comexi por
participar el día de hoy y por la convocatoria. Únicamente a manera de conclusión y de cierre, pues tengo algunos comentarios adicionales. Pues bueno, sin duda podríamos seguir horas y horas hablando del tema, pero la buena noticia es que la conversación no se tiene que limitar únicamente a un panel, ¿no? Podemos seguir en comunicación, en conversación, como decía Vanessa, pues tenemos pues la fortuna de que pues, vivimos en un mundo tecnológico, ¿no? Ahí están nuestros correos en el directorio, estamos en Twitter algunas, en LinkedIn, en fin, ¿no? Estamos localizados. Así que quienes quieran continuar y nosotras mismas seguramente siempre hablamos del tema, ¿no? Ahora ha sido en público aquí, pero generalmente estamos hablando del tema y viendo de qué manera pues mejoramos día con día, ¿no? Y bueno, también quería pues, comentarles que sin duda hay logros, ¿no? El hecho de que las últimas generaciones ya haya mayor ingreso de mujeres al servicio exterior mexicano, pues tiene menos de un siglo, ¿no? Que fue la primera mujer que ingresó al servicio exterior mexicano en 1935, imagínense, menos de un siglo de las mujeres en la diplomacia mexicana, pero sin duda, pues vamos con pasos firmes y creo que el día de hoy hemos tratado temas muy importantes, desde la formación de la política exterior, ¿no? La importancia de que las mujeres estén presentes en todos los niveles, en todos los temas, no es únicamente pues en los temas ni siquiera ni multilaterales ni bilaterales, en fin, es una cuestión transversal hacia el exterior, cuando formamos la política exterior, pero también hacia el interior. Entonces, hacia el interior, desde el punto de vista de las herramientas que comentaba la embajadora Reina Torres al principio, la importancia de seguir fortaleciendo esas herramientas para que más mujeres ingresen y también para que más mujeres avancen y lleguen a ocupar cargos pues de liderazgo como los que ustedes cuatro ocupan el día de hoy. Y bueno, sin mayor, sé que justo estamos terminando sobre la hora, así que de nuevo les agradezco mucho. La conversación de nuevo no tiene que terminar aquí y de nuevo es un tema de todas y todos, no es únicamente un tema de mujeres, así que los invito a que continuemos esta conversación en sus adscripciones, por redes sociales, por donde gusten, pero es importante que hablemos del tema, visibilicemos los retos, visibilicemos los logros, pero también sobre todo el trabajo que queda por hacer y que creo que todas nosotras estamos comprometidas para seguirlo haciendo, seguir avanzando, porque finalmente lo que queremos es una igualdad y equidad de género, no únicamente en el servicio exterior, sino en todo México.